Bien, Se lo escucha hemos genial. dejado, ya, lo hemos dejado acá viendo el tema de la junta de dilatación, ¿cierto? Ahora vamos a continuar, ¿sí? Y lo que estábamos viendo es el tema de las juntas. Las juntas doble columna es simplemente una entrada de datos, dijimos, o sea, no tiene secreto. Ahora, el justificar si lleva o no lleva juntas, eso ya lo hemos visto y es una parte teórica que está en el capítulo 24 del libro de José Calavera, tomo 1. ¿Sí? Esta junta que estamos viendo es la junta doble columna, la más sencilla. Esta otra dijimos que era la junta en voladizo, que la utilizamos normalmente para tener dos soluciones en una sola, que sería la junta de dilatación más la junta de asentamiento. Por eso está justamente colindante con la torre, ¿sí? Entonces el basamento con la torre, en ese punto puedo colocar una sola junta que me pueda salvar las dos situaciones, junta de dilatación y junta de asentamiento. Recordemos que la junta de asentamiento puede ir y al igual que se puede evitar en función del proceso constructivo que nosotros veamos conveniente. ¿Sí? Se requiere bastante trabajo para poder analizar esa situación, si se va a poder o no se va a poder, con un juego de asentamientos. Ahora, lo normal que se hace es hacer una placa piloteada, que ese es más sencillo, vamos a decirlo de esa manera, de poder controlar los asentamientos con una sola placa piloteada abajo. Pero ¿de qué se trata el diseño de la placa piloteada, que sería una platea pilotada? Es de que todos los asentamientos, tanto de la torre como del basamento, sean parecidos o iguales, vamos a decir. Iguales no va a ser, ¿sí? Pero procuraremos que sean la menos variación posible. Pero ¿de qué depende eso? Uno, de las cargas, de los asentamientos y las capacidades de los pilotes que nosotros vayamos a colocar. La posición de estos, dónde va a estar. Entonces es bastante trabajo, es probar, calcular, probar, ver, corregir, volver a mover los pilotes, volver a calcular y ver así el reparto, ¿sí? Entonces, solito uno no lo hace ya eso, necesito el cálculo de datos que me necesita dar el ingeniero de cimentaciones o de mecánica de suelos. Entonces, sí o sí, ya solo no es posible, sino lo vamos a hacer en equipo, el que lleve o no lleve este tipo de juntas de asentamiento. Ahora, la otra que estábamos viendo fue esta junta de dilatación, pero con ménsulas. Dijimos que cuando termino de calcular la estructura, fíjense que me aparecen todas estas vistas, vamos a etiquetar acá, así. Y cliqueamos acá, y resulta que se divide automáticamente cuando nosotros colocamos una ménsula. De que no le pone la apertura del espacio, no lo coloca. De que me pide datos para el aparato de apoyo abajo del neopreno. Es decir, que acá vamos a hacer así. No hay este espacio que es la junta que yo he dejado con las vigas, ¿cierto? El programa no lo considera. Lo considera independiente, sí, pero no me muestra el espacio. Ahora, lo otro es que el software me pide el tamaño en planta del aparato de apoyo, pero tampoco me pide la altura. Entonces, no tiene esos datos para poder graficar, ¿sí? El neopreno que estoy colocando por debajo para el aparato que es el aparato de apoyo que va a transferir las cargas hacia la ménsula. ¿Que eso lo puedo modificar y hacerlo manualmente? Sí, lo reclamé en directo al de desarrollo técnico, al gerente, ¿sí? Al gerente. Entonces me dice, sí, pero en Buenos Aires, me acuerdo de esa reunión, ah, pero ¿cuántas vigas se te cruzan con eso? No, pero yo quiero que lo haga. No, pero si te sale dos, tres vigas, lo haces a mano y ya está, me dice. Ven, es que solamente una persona reclama, no reclamamos muchas personas. Sí, son pocos, son muchos usuarios, pero muy pocas personas que reclaman. Por ejemplo, hoy eh, yo les puedo decir algo bien sencillo e indignante, vamos a decirlo así. ¿No? Reclamé y voy a reclamar esta semana. Miren.
Por eso yo les digo, tienen que reclamar. Si no reclaman, no se hace nada. Me pidieron esto, que es el programa de hidráulica, ¿no? De instalaciones. Ahora, este programa de instalaciones son 22 páginas que yo he mandado, ¿no? De observaciones. Y aquí he mandado un error. ¿Dónde está? Aquí. Un error de programación. Aquí. ¿Ven? Esto lo mandé en abril del año pasado. Y hoy me estaba poniendo a calcular y no me calculaba, y no me calculaba, y no me calculaba. Cuando me reviso mi queja, ¿ven? Estos dos hay que destiquear. Entonces, ni siquiera lo han movido de lo que yo envié en abril, ¿no? Simplemente lo que han hecho es eliminar el CP Plumbing Sanitary Assistant y el CP Plumbing Hidráulica Assistant, nombres complicados, y lo pusieron en una sola plataforma que se llama ahora CP Plumbing, ¿sí? Pero no hicieron los cambios ni las correcciones para la norma boliviana. Es decir, que la persona que se dedicó a hacer esto, creo que es un ingeniero y arquitecto al mismo tiempo, del interior del país, que lo hizo mal, ¿sí? Yo por falta de tiempo no lo corregí, porque esto lo puedo corregir y mandarlo para que automáticamente se coloque ahí, ¿ya? Pero como me lo pidieron, fácil, rápido hice esto, pero no lo cambian. Es decir, que, ¿qué están haciendo los usuarios? Son bastantes usuarios de CP Plumbing acá en Bolivia. ¿Qué hacen con el tema de los cálculos hidráulicos, de los cálculos pluviales? ¿Cómo lo hacen si eso no está cuadrando? ¿Sí? Sencillamente no saben ni lo que están haciendo. Técnicamente, esa es la respuesta. ¿Sí? Meten sus tubos, le dan calcular y piensan que lo que está saliendo está bien y con un solo tubo funciona. Es un error que tiene. Es decir, que solamente agarra 0,49 litros por segundo. Entonces, y se van sumando cada uno de esos tubos cuando esté bajando y eso no es la realidad, sino que está en función de los metros cuadrados y la intensidad que se coloca. Es un error de programación, es un error del mismo usuario que no se da cuenta que está dando mal los valores, ¿sí? Está dando mal los valores. Entonces, fíjense que si yo me quejo, por más que sea su conocido, su amigo, trabajo con ellos, lo que ustedes quieran, ¿sí? Eh, no hace mucho efecto muchas veces, ¿ven? Hay veces que sí, mando la norma y la ponen, ¿sí? Pero esto de acá lo miraron, dijeron, sí, hay que corregirlo, pero no lo hicieron. ¿Ven? Entonces hay que reclamar. Entonces, en este caso, lo mismo. Lo que me dijo el ingeniero Carlos Fernández, doctor de estructuras, él, sí, me dijo, "Ah, no, es que pasa que no lo usas todos los días. Entonces vos le bajas esto y le pones el aparatito. Y después acá la recortas un poquito la viga a los centímetros que necesitas y lo achatas un pelito. Y ya está, ¿ves? Listo tu dibujo. Entonces, SIPE avanza en función de quejas técnicamente, ¿sí? Y hasta ahora, si se dan cuenta, esto ni siquiera se ha tocado, ¿sí? No se ha tocado. Entonces, no es que no lo haga, sino es que la gente no se queja técnicamente. Lo haría si la gente dijera, tengo esta situación, quiero que se corrija, tengo esta situación, quiero que se corrija, o quiero hacer esto y si me dicen no se puede, entonces quiero que más adelante se pueda. ¿Ven? Entonces, ¿cuántos usuarios hay? El problema de la que la gente es simplemente meten datos, ¿sí? Por eso este curso no se trata de meter datos, se trata de comprender qué es lo que hace el programa, ¿sí? Para meter datos en el SIPE, un video de YouTube y se acabó, no tienen que hacer un curso. Vamos entonces para ver qué es lo que hace con la ménsula. Cuando entramos acá a ménsulas, vamos a buscar en vigas, por aquí tienen que estar ménsulas cortas. Fíjense que aparece el menú y le digo editar ménsula corta. Recuerden que la interfase que nosotros vemos acá es una interfase antigua de los 90, ya. Que esto es exactamente la interfase que tiene el editor de cimentaciones, ¿sí? El de cimentaciones. Entonces, en cimentaciones es lo idéntico, igual que el de vigas inclinadas, cimentaciones, ménsulas, eh, y vigas, a ver, cimentaciones, ménsulas y vigas inclinadas serían casi lo mismo en interfaces. Ahí podemos ver la armadura que se ha calculado y este sería el modelito 3D. Ahora,
el despiece, por ejemplo acá, tengo la opción arriba de que puedo hacer las cuadraditas o las de canto variable, que es la que hemos escogido, ¿sí? La condición de los materiales, fíjense que no se puede cambiar, simplemente se indican. Geometría sí es la que puedo cambiar para que se recalcule nuevamente la ménsula, ¿ya? Y el armado, esta parte es interesante. Como esto es un elemento que tiene fórmulas, es un elemento analizado por bielas y tirantes, es conocido el sistema. De ese sistema de fuerzas salen las ecuaciones para poder determinar condiciones tensionales y cantidades de acero, condiciones tensionales en el hormigón y las cantidades de acero que se requieren para poder salvar, ¿sí?, las tracciones que se van a dar en el sistema. Entonces, aquí nosotros vemos que el programa automáticamente ya ha determinado las armaduras necesarias en función de esas ecuaciones que ya son conocidas. ¿Sí? Eso lo vemos en hormigón, o sea, técnicamente deberíamos verlo en hormigón 2, que son elementos especiales o regiones D, de discontinuidad. Entonces, acá vamos a ver que puedo yo agarrar y decirle, bueno, vamos a decirle 3 barras acá, las horizontales que sean 5 de 6 milímetros, y le doy a aceptar, y fíjense que yo puedo agarrar y ver, y esto es lo que hizo. Recordemos que las armaduras horizontales son los estribos, son los que van a aportar también, porque este es un sistema de bielas y tirantes, ¿sí? Y los tipos de anclaje, yo puedo hacer más grande el anclaje, puedo agarrar acá y decirle que esto sea 35, ¿ven? Y miren lo que está haciendo, es exacto. O sea, dependiendo también de la cantidad de esfuerzo que va a tener, depende la longitud del anclaje. ¿Ya? Pero si yo lo hago así, me estoy asegurando de sobremanera de que la ménsula funcione. Entonces, cuando yo hago cambios, tengo la opción de comprobar y me dice que no cumple algo. Vamos a ver la condición que normalmente es el recubrimiento. ¿Ven? El recubrimiento me dice que debe estar a 4 centímetros y yo estoy colocando el recubrimiento de las vigas que es de 2 centímetros. ¿Sí? De 2 centímetros. Eso quiere decir que lo que debería haber hecho es decirle al soporte técnico en ménsulas, yo quiero que tenga el recubrimiento independiente. ¿Ven? Es otra queja que deberíamos hacerlo. ¿Por qué? Porque este elemento es especial, ¿sí? Y no debería copiar el recubrimiento de la viga, sino en forma independiente este recubrimiento. Ahora, si nosotros nos preguntamos, ¿será que tiene independiente esto o es uno solo? Vamos a agarrar, cerrar, le voy a dar a aceptar. Recuerden que eso se queda tal cual, ¿ven? No se va a cambiar, ¿sí? Y yo puedo ir acá a obra, datos generales, irme al botón por posición. Acá, en el botón por posición, tengo un resumen de todos los recubrimientos, ¿sí? De todos los recubrimientos. Sí, y acá puedo ver, fíjense que es pura maña. Los recubrimientos están regados por todos estos botones. Entonces, para eso, sencillo, vamos a agarrar y vamos a ver este botón que está acá abajo, justo que lo estoy marcando con rojo. Y aquí tengo la longitud máxima de la barra, que serían 12 metros. ¿Por qué tengo esto para longitud de la barra? Resulta que la longitud de la barra, hay proyectos especiales donde no es conveniente tener muchos empalmes en los anillos de tracción, ¿sí? En los anillos de tracción, en los anillos o sea, que se van a dar en silos. Podría ser como que se llama como ¿qué se llama esto? Como el colapso que tuvo el de los peruanos, ese anillo de hormigón donde estaba sentando está traccionado porque la cúpula, el techo siempre tiende a abrirse por la baja, mientras más bajo la pendiente, menos eficiente es, ¿cierto? Entonces ahí lo que nosotros tenemos es una fuerza de tracción que se da en el anillo. También lo vemos en los hilos, lo vemos en los de grano, puede ser con plateas pilotadas con un aro de tracción o puede ser directamente apoyado en el suelo y un aro de tracción con un silo de lata, ¿sí?
podemos tener eso. Entonces, ahí se requiere la menor cantidad de empalmes, ¿sí? Sí, la menor cantidad de empalmes. Entonces, hubo un caso en Cochabamba en el cual se hizo, cree que fue por el agua, no, ese es un error de diseño, eso, ¿sí? Eso es claramente es un error de diseño. Estructura metálica, sí, ese es un clásico de la estructura metálica, ¿no? Este tipo de fallas muestra el nivel el nivel de problemas que tiene su sociedad, igual que los colombianos. Recuerden que no como los peruanos, eh, nadie está libre de pasar por eso. Los colombianos han fallado bastante. Antes los colombianos han fallado los brasileros, groseros sus errores. Un puente se cayó de un viaducto antes de las Olimpiadas en Brasil. Resulta que ese viaducto no tenía ni siquiera la armadura mínima, cumplía. Entonces, ¿cuál fue el problema? El amigo de un amigo es el que entró. Entonces, no fue una persona capacitada, sino fue una persona que fue por amistad que entró que ni siquiera conocía sobre ese tema. En Colombia ha ocurrido un montón de esos casos. Se va perdiendo la calidad del trabajo. Gente que hacía correctas las cosas ya no lo hace. Aquí en Bolivia lo estamos viendo. Cualquier rato va a pasar de nuevo. Sí, en el tema de las fundaciones es peligroso lo que se está haciendo. Ya vamos a hablar despuesito que lleguemos a esa parte. ¿Sí? Y en Colombia, por ejemplo, fue el hijo del amigo del ministro que entró a calcular unos puentes y mató más de 15 personas. Son más de 200 millones de dólares el daño que ha generado en Colombia, ¿sí? Solo en la parte estatal. Si nos vamos a la parte privada, hay un montón de casos en Colombia. Son personas que no tienen el conocimiento necesario, pero simplemente por las amistades o por el apellido han llegado a obtener ese tipo de trabajo. En el Perú también está sucediendo lo mismo, ¿sí? Donde llegan a estar en cargos que no deberían de responsabilidad y de conocimiento tecnificado que no debería estar cualquiera, ¿sí? Esos errores son muy básicos, ¿sí? Lo que ha ocurrido en el del Perú. Y eso denota que son personas que no están calificadas las que han hecho eso, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, estamos hablando sobre los anillos de tracción. Entonces, como está traccionado, mientras menos empalmes hay. En Cochabamba se hizo con el acero que viene en rollo, ¿sí? El acero que viene en rollo, se hizo barras de 53 metros de largo y se llevó así enroscadas las barras a Cochabamba, y ahí donde se hizo un solo empalme para esos anillos. Era por el grado de complejidad que tiene esa estructura, se requería. Entonces, ¿existen formas de poder sacar en CIPE barras de más de 12 metros? Sí, simplemente tengo que cambiarlo, ¿sí? Entonces, ahí estamos viendo esto. O otro caso, por ejemplo, cuando empezó a faltar el acero en el 2001, 2004, vamos a decir, por ahí empezó a faltar el acero y subió a $2.200 la tonelada. Empezaron a traer acero y la viveza del que vendía acero es que la barra no era de 12 metros, era 11,80. Entonces ustedes dirán, "Sí, 11,80 a 12 metros son 20 centímetros. Calculen 20 centímetros por miles de barras que se traen, era un tumbe, ¿no? Era como la cieguita, que ustedes seguro la mayoría no sabe qué es la cieguita, ¿no? A ver, tarea para que ustedes vayan, investiguen qué es la cieguita. Percy Fernández es el que hizo la cieguita y todo el mundo hizo, en base a su experiencia de él, ese mismo sistema. Entonces, si estuviéramos en el 2004, 2006, tendríamos que estar poniendo 11,80 para que me diga cuántas barras voy a poner, porque la barra era de 11 metros 80 la que llegó en esos tiempos. Era un tumbe de las empresas que traían el acero, siempre tratando de sacar provecho, ¿sí? De circunstancias complicadas. Entonces, ahí tenemos las mermas de acero. Esto se puede trabajar si trabajan con el tema del velcro pronto, que sería la prefabricación. Se puede tomar en cuenta un menor desperdicio porque se trabaja con
acero que viene en rollo, ¿sí? Y esto se puede cambiar. Por defecto está el 10%, esos son los lugares donde está. Y aquí tenemos lo que nosotros estábamos comentando, que son los recubrimientos. Vamos a revisar que dice pilares y muros, vigas, losas macizas, forjados reticulares, viguetas, placas aligeradas, losas mixtas, escaleras, rampas, vigas, losas. No hay ménsula, ¿se dan cuenta? Entonces el valor de la ménsula lo obtiene de la viga, ¿sí? De la viga. Obviamente aquí viga, ¿no? Aquí hay viga, pero esta es viga de cimentación. ¿Sí? Viga de cimentación. Entonces, aquí debería aparecer una fila más que diga ménsulas. Pero no lo pusieron, simplemente lo copian de acá y por eso tenemos ese aviso del error. ¿Sí? Vamos a ver por acá. Venimos de nuevo a vigas. Nos vamos a ménsulas. Entramos a editar las ménsulas. Nuevamente le damos comprobar y ahí viene mi justificación de por qué da ese error. ¿Ven? Simplemente porque copia de la viga. Copia la viga. Entonces, de que yo le puedo poner los 4 centímetros que me dice la norma, sí lo puedo poner sin ningún problema. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que tenemos eso, fíjense que este armado, que es el que a mí me gusta porque le estoy poniendo por demás el acero, ¿sí? Le voy a dar a aceptar y resulta que quiero copiarlo allá. Entonces, cuando vengo acá, le digo asignar datos a ménsulas cortas. Entonces, si le digo asignar, copiar de este que ya lo tengo armado y le digo asignar a este otro y automáticamente ya lo tengo puesto. Entonces, puedo darle editar esta armadura y fíjense, ya tengo armado mi mensulita. Una de las opciones nuevas del año pasado que salieron fue que esta armadura que nosotros vemos en 3D, ya podemos verlo en la exportada del IFC. Cuando nosotros enviamos los IFC para poder verlo en el BIM Server Center o poder trabajarlo ya como un modelo de referencia dentro de Revit, y si tuviesen ustedes la posibilidad de tener el aplicativo que es el plugin de CPCAD para poder generar un modelo IFC, volverlo un modelo nativo, un archivo nativo de Revit, van a ustedes poder llevarse todos los detalles de la mensu. ¿Sí? Recuerden que CIPE tiene ese aplicativo, cuesta más de $3,000 el año, es una suscripción, al igual que el idéntico al Revit, es caro. Seguro que para más adelante bajará su costo, ¿sí? Bajará su costo, que es el tema de que estas armaduras, un modelo de referencia en Revit es cualquier modelo de IFC, lo pueden llevar, pero va a ser un modelo IFC. Es una referencia, un objeto 3D, pero que no es Revit. Estoy viéndolo dentro de Revit, pero no es Revit. ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo quisiera tener familias de Revit, ya eso es pagado. Sipe lo manda gratis como modelos de referencia. Entonces, esto sería con respecto a las armaduras de las ménsulas. Recuerden que son fórmulas que se aplican. Pueden revisarlo en el libro de José Calavera, en el tomo 1, si no me equivoco, está, o en el tomo 2, en las regiones D, un capítulo específico debe haber ahí. ¿Ya? Entonces, no tiene secretos, simplemente la clave es saber posicionarlos donde es necesario. ¿Para qué hacemos eso? Es para evitarnos la doble columna, ¿sí? La doble columna. Cuando yo tengo un mercado, por ejemplo, y voy a hacer una doble columna, me pueden decir que no le estoy quitando el espacio. La gente en esos lugares son bien complicadas, ¿sí? Bien complicadas. Entonces, para no quitarle espacio a nadie, yo puedo colocar la columna que tiene que ir, porque tiene que ir, y la ménsula como una solución para las juntas de dilatación, si es caso corresponde. ¿Sí? De esa manera puedo dejar el corredor limpio y solamente voy a tener una pequeña interferencia arriba, cosa que nadie lo va a notar. Yo he puesto un monstruo de ménsula ahí, ¿no? Las ménsulas en realidad pueden ser más chicas. ¿Sí? Pueden ser más pequeños. Es cuestión de saber dimensionarlo porque simplemente puedo ir jugando con las secciones hasta dónde va a dar y me dirá tensionalmente si aguanta o no aguanta. ¿Sí? Entonces se hace verificaciones con el hormigón y se hace verificaciones con el acero para ver si la dimensión de este elemento que estoy adoptando es adecuado o no. Y con eso ya tenemos resuelto nuestras juntas de dilatación. Y esta que vendría a ser nuestra junta, vamos a empezar a pelearnos con esta,
que viene a ser la junta de asentamiento y dilatación al mismo tiempo. Aquí se ve en el modelo bonito 3D y se ve espectacular, pero otra cosa ya es verlo en esta situación. Fíjense, si nos vamos acá, la ménsula, las comprobaciones corresponden, la del libro de José Calavera, sí, normalmente las ménsulas tienen las mismas formulaciones tanto en norma española como en norma americana porque es dado, derivan del modelo de bielas y tirantes, al igual que las vigas altas, ¿no? Hay varios. Ahorita vamos a revisar para que quede claro eso. Sí, vamos a revisar a Oringa, Oringa, Oringa. Me engancha. Aquí estamos por acá. Venimos así. ¿Dónde está esto? Proyectos, CIP2, referencias, libros. José Calavera, tomo uno. En tomo 2 debe estar. En tomo uno sí están el método de las isolíneas y los modelos de bielas de tirantes, pero ya el resuelto debe estar por acá. A ver, tenemos elementos auxiliares, piezas compuestas, detalles constructivos, forjado, placas, zonas de anclaje de tendones, dinteles y voladizos, tirantes y médulas cortas. ¿Ven? Aquí está un capítulo específico. Entonces, es el capítulo 60 del libro de José Calavera, tomo 2. Y ustedes van a poder encontrar, ven, ahí está. Si quieren ver el modelo de vilas de tirantes con esto, es en el tomo 1 está. Sí, pero aquí abajo igual está. ¿Ven? Ahí está todo el procedimiento. Y ahí podemos ver, sí, de cómo se deducen las formulaciones. Ya están las ecuaciones, son formulitas. Aquí está tanto como la norma española como la ACI. Eso es lo bonito, ¿ven? Tiene las dos, norma española y norma ACI. Entonces, ahí están cómo van las armaduras y ustedes pueden verificar. O sea, tampoco es complejo. ¿Ven? Doble ménsula, están las ménsulas colgadas. Ahora, pónganse al caso lo siguiente. ¿Cuándo ustedes creen que tienen esta? ¿Se puede hacer esa ménsula colgada en CIPE? Por ejemplo, una regla es que un elemento lineal, que sería donde se va a aplicar las reglas de Bernoulli, las hipótesis de Bernoulli y compañía, ¿sí? Para que sea un elemento lineal, tiene que, la distancia, la luz libre tiene que ser 2 veces la altura de la viga o del elemento para que se considere lineal. De lo contrario, es una región D. Entonces, ¿qué? ¿Tengo una opción en CIPE para hacer una ménsula así de ese tipo, agarrando una viga? No. Técnicamente es una viga que agarra a otra viga, pero el tamaño de esa pequeña viga, es decir, de esta de acá, esta viguita pequeñita, ¿sí? Esta viguita pequeñita es una ménsula, ¿sí? Si tiene cargas normales colgadas, no pasa nada, pero a estas pueden ser de 40 centímetros, vamos a decir, se requiere colocarle estribos horizontales, aparte de sus estribos verticales, aparte de las longitudes, aparte de las armaduras longitudinales. Entonces, cuando yo hago en CIPE una estructura de ese tipo y tengo estos pequeños pedacitos, ¿sí? Estos pequeños pedacitos así, no son vigas, son ménsulas. Por lo tanto, yo tengo que hacer un cálculo. El CIPE no lo va a calcular como ménsula, directamente lo va a hacer como viga. ¿Sí? Donde yo tengo que hacer un pequeño cálculo, una verificación y poder calcular sus armaduras correspondientes para que esa pequeña viga trabaje como es lo que le corresponde, que es una ménsula, ¿sí? Una ménsula corta. Entonces, ahí tenemos el libro para que ustedes verifiquen. Por eso hay que saber qué es lo que hace el software. ¿Se dan cuenta? Estas cosas delicadas tuve en una iglesia que revisé hace un par de años. El ingeniero le peló olímpicamente, lo hizo con el AVE Wing. No quiere decir que el AVE Wing no calcule bien, sino que ni siquiera manejaba bien el AVE Wing, el RAM Element, para que ustedes sepan, ¿sí? Con una versión más antigua que el RAM Element, se llamaba RAM Advance, y más antiguo el original se llamaba AVE Wing. Entonces lo hicieron con el AVE Wing y calcularon los fierros, sacaron y cabalmente les toqué este tema. Hay pequeñas vigas que ustedes están sacando donde agarra toda la bandeja, que es la segunda gradería para la iglesia, ¿no? Tipo teatro era la iglesia. Entonces es delicado. Eso
las cargas no son chicas, Leo, no son grandes, como ustedes lo han verificado. Y ahí recién se dieron cuenta que el tema de cálculo estructural, sí, tiene que ser una persona que maneje los conceptos adecuadamente, ¿no? Así como ocurrió la desgracia la de hace unos días atrás, se imaginan que le pelen así y que falle una estructura de hormigón. Eso, la metálica por lo menos, no, muchos han salido heridos, pero no se han muerto. En hormigón eso cae y no perdona a nadie, por más que esté debajo de una mesa, va a quedar tortilla, ¿no? Entonces, por eso nosotros revisamos y tenemos que ver qué es lo que realmente hace el software, ¿no? Aquí tenemos carga sobre macizo y es cuestión de ustedes que vayan estudiando, ahí lo tienen. Tampoco está difícil. Les he dicho que estos libros no son para estudiarlos de pie a cabeza, sino ir a la parte que tengo la duda y despejar, ¿sí? Esa duda que tenga. Después otro día puedo volver y decir, tengo una duda en tema de anclaje, iré al anclaje. Tengo una duda con respecto a las escaleras, iré a escaleras. Tengo una duda cuando tengo mis zapatas sobre una roca, ¿cómo será? Ah, justamente lo que estábamos viendo, que son las cargas macizas, cargas concentradas sobre macizos, ¿no? Entonces, cargas concentradas sobre macizos va a ser mi respuesta, o si no, busco el libro de José Calavera, también el otro de fundaciones, de cimentaciones, donde yo voy a poder ver ese caso. ¿Ven? No se trata entonces de matarse con el libro, sino ir de a poquito con el tiempo avanzando en quitarnos las dudas de las curiosidades que tengamos o de los casos que nos está tocando. Bien, entonces vamos a seguir avanzando por acá. Ahí. Entonces, acá. El tema es lo siguiente. Se supone que en mi 3D se ve bonito, ¿sí? Se ve bonito como sale así, pero en la vida real se está deformando una barbaridad. Entonces yo puedo agarrar y ver la deformada de mi estructura. Ahí está. Lo giro así. ¿Ven? Puedo decirle desplazamientos para que me muestre. Y veamos este acá. Y le podré decir unas 50 veces. Ahora sí ya puedo verlo, miren. No me interesan las viguetas porque las viguetas en sí, en fin, estas van a ser diseñadas con el pretensado, pero fíjense cómo está bajándose el pico y cómo se va deformando sobre todo el desarrollo del voladizo, es decir, la parte transversal, el frente del voladizo es un clásico error que todo el mundo se come eso. Determina cuánto es la flecha en las vigas, pero no se preocupan cómo se deforma transversalmente, vamos a decir que sería lo más preciso para este tema. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es el dilema? Tanto solamente las vigas están trabajando para soportar la estructura, no las viguetas. ¿Por qué? Porque yo le dije que es simplemente apoyado. ¿Cómo yo sé que está funcionando de esa manera? Simple. Puedo agarrar y ver envolventes, vigas. Le digo negativos en vigas. Fíjense cómo voy a hacerlo más chico. Así, miren. Ahí yo puedo ver cómo están saliendo los momentos de las vigas centrales y las vigas laterales, que serían las que, bueno, eso es solamente la mitad, ¿no? Pero ¿cómo sé que está trabajando la viga acá? Miren, las vigas están trabajando de esa manera. ¿Ven? Aquí está fuerte su carga y aquí también. ¿Cómo están funcionando las viguetas? Las viguetas le dijimos simplemente apoyada, miren, y está trabajando así. Nosotros podríamos agarrar y decirle que no quiero que trabaje así. Lo que yo quiero es que trabaje de esta manera. Quiero que trabaje así. Puedo decirle que trabaje continuo. Y ese voladizo, sí, va a tratar de soportar mejor toda la deformación transversal. Se va a mejorar. Pero va a depender de quién. Va a depender, sí, bastante del apoyo. ¿De quién? ¿De cuál apoyo? De este apoyo que voy a marcar acá. Este. Esta viga en la que se va a apoyar la losa para que pueda salir en voladizo y salir con el momento negativo, yo tengo que tener una buena viga ahí, porque ahí es donde va a apoyarse, ¿no?
Entonces, para no estar reforzando todo, puedo darle continuidad. Para eso, primero vamos a revisar qué situación tengo con las vigas. Cuando yo vengo a ver la viga acá, la viga la puedo ver y dice falla por compresión, patilla por compresión. Ahí quiere decir que la viga está muy chica, está en dominio, está comprimida, ¿sí? También no me cumple, ¿sí? Fíjense, no me cumple flecha de formación. La deformación que yo veo es L sobre 323. L sobre 323. La cantidad de acero que me sale son como 14 centímetros. Y abajo es la armadura comprimida, porque esta sección ya está doblemente armada o con dominio 4, que es lo que nosotros hablamos tanto en norma americana como en norma española. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Veo que aquí me pide 14 y es L sobre 323. Ahora, todo tiene pro y contra. Yo puedo agarrar y revisar este de acá y este, fíjense que no tiene tanta cantidad de acero, es sencillo, pero se está deformando, ¿sí? No me lo muestra, ¿por qué? Porque el programa me va a sacar solamente la deformada, ¿sí? Solamente me va a sacar la deformada de este que es la longitud, 10 metros, dice acá. ¿Ven? Dice, ¿cuánto está? 18 metros 20. No me está dando la deformada completa. Entonces yo podría agarrar acá, a ver, tiene que mostrarme, ahí está mostrándome la deformada, ¿ven? Entonces, ese es el problema, ¿ven? No lo estamos viendo como una sola, lo estamos viendo como una sola pieza, entonces por los 18 metros la deformación no se nota, ¿no? No se nota ahí, pero sí se va a notar porque sí se está bajando. Y se está bajando un montón, no se está bajando poquito. Ahora, puedo ver esta también, esta es la que va a sufrir. Aquí dice que ya no cumple deformación. Belleza, vamos a revisar cuánto es. Dice que es flecha activa L sobre 412. Está bien, puedo controlarlo. 417 también puedo controlarlo. Pero la cantidad de acero que tiene, fíjense que es como 6 centímetros. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es, como usuario, darle continuidad de la siguiente manera. Vengo por acá, le digo paño, gestión de paños, coeficiente de empotramiento 1. Y lo que voy a hacer es asignarle, mire, que sea como una viga continua con continuidad para que salga en voladizo. Ahora, una vez que tengo eso, fíjense, ya, lo que yo voy a esperar es que trabaje de esta manera, así, ¿sí? De esa manera va a trabajar mi pieza. Pero se supone que ya esta que estoy marcando acá es la que va a sufrir. ¿Va a mejorar quién? Esta va a mejorar porque esta otra va a ayudarle, ¿sí? Va a ayudarle. Veremos cuánto. Todo tiene pro y contra. Ayuda a una y frego a otra. Pero el control del borde es lo que yo quiero. Entonces, ¿qué más tengo que hacer? Coeficientes de empotramientos laterales de vigas y voy a colocarle acá para que no aparezca ningún momentito negativo y me genere una torsión. Una vez que tengo esto, vamos a agarrar y le daremos calcular sin la cimentación y tarda como 2 minutos. Veremos, si no es hoy día, mañana, veremos el tema de los pilotes, cálculo de capacidad portante de pilotes. Ya me llegó el libro, ya lo estudiamos un poquito, pero ya vamos a ver con ustedes un primer pantallazo de cómo funciona ese módulo de SIP. Es decir, que no solamente hay que poner ya la carga del piloto, sino que tenemos la posibilidad de calcular esa capacidad geotécnica, ¿sí? Colocando el SPT. O sea, no, en realidad no el SPT, sino tenemos la posibilidad de colocar las características del suelo, cuántos estratos hay, ¿sí? Y con eso poder determinar cuánto es la capacidad del pilote directamente en el software y refrendarlo, ¿sí? Es decir, puedo sacar su memoria de cálculo paso a paso.
con su eficiencia de grupo, todo completo, es decir, que se hace un análisis mucho más preciso. Listo, terminó de calcular. Paso a ver, ¿sí? Vamos a revisar qué es lo que sucedió. Miren acá. Ya no hay el aviso de que está fallando, ¿sí? El tema de pilotes estará interesante. Sí, yo lo voy a explicar conforme al código técnico, que es la base con la que se ha hecho el módulo. Para nada más hice traer un libro de España que habla solo de ese tema. En realidad es un libro que solo habla de pilotos, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá. Fíjense que no está cumpliendo de formación, belleza, pero ya no está en dominio 4. ¿Cuánto de acero era lo que me pedía? 14,4. ¿Cuánto de acero tengo ahora? Solo me pide 7 centímetros. Menos de 7 inclusive. 6,40. Entonces cambió bastante, ¿cierto? ¿Por qué? Ahorita lo vemos, ¿sí? Ahorita lo vemos. Cuando estemos hablando, vamos a hablar de ese libro, ¿sí? De las mejores compras que entre todos son, a ver, uno, dos, 5 libros son. El mejor que ha llegado. Ahora sí, puedo ver cuánto es la deformada. Estaba en 333, ahora está en 379. No está cumpliendo deformación, belleza, pero ya no está en dominio 4 o con armaduras comprimidas. Ahora, ¿cuál es el otro detalle acá? Para todo dilema que solucionamos, siempre vamos a tener que apoyarnos acá. Por ejemplo, en este caso, nos apoyamos sobre esta viga y esta viga seguro es la que está sufriendo. Vamos a revisar si está haciéndonos caso. Miren, ahí están los momentos negativos. ¿Ven? Ahí están los momentos negativos. Y estamos viendo que sí está saliendo, si se fijan, aquí está saliendo en voladizo. ¿Ven? Eso es lo que yo quiero que haga. Pero aquí ya está apoyado, aquí está apoyado, aquí está apoyado, aquí está apoyado. ¿Ven? No quiero que salga apoyado, quiero que salga en voladizo, la mayoría. ¿De qué va a depender si se dan cuenta ustedes que eso lo vemos en el CP1? Miren, ¿de qué depende de que esto salga así? Eso va a depender de la rigidez del apoyo, es decir, de la viga en la que está apoyándose la losa. Entonces, esa viga es la que tengo que corregir, ¿sí? Para que pueda salir en mejores condiciones. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, belleza. Vamos a agarrar la viga y la vamos a cambiar. Miren. Seleccionamos acá vigas, asignar. La viga actual la vamos a hacer de 20 porque dice que es 15 por 60 le vamos a poner, ¿sí? Eh, Esa la vamos a hacer más gordita. ¿Ven? Listo. O sea, más alta y más gordita. Ahora, estas otras también las voy a hacer de 20 por 50. Pero solamente estas, miren, las del medio. Listo. Para no estar calculando cada rato. Listo. Y le damos calcular de nuevo sin la cimentación.
Bien, ya está por terminar. Ahorita vamos a buscar el libro. Bueno, cuando estemos viendo, le muestro el libro, para no estar perdiendo tiempo. Ya termino de calcular. Miren, esto es el dilema de tener un proyectito grande de ejemplo, ¿no? Bien, entonces, ahora vamos a revisar. Fíjense, este de acá no le cambió su altura, así que no va a mejorar mucho. Lo que he cambiado es su ancho. Pero miren, de 400 ha subido a 423, pero eso es uno porque le ha aumentado la base un poquito. Y otro, más que todo, es porque le ha aumentado la sección a esta viga, que es la viga de apoyo. Y esta viga de apoyo se deforma menos. Al deformarse menos esta viga de apoyo de acá, yo puedo sacar los esfuerzos de las vigas, de las viguetas. Y fíjense lo que va a suceder. ¿Ven? Más vigas están saliendo en voladizo. Ahora sí, todas están trabajando. ¿Ven? Eso es lo que yo quiero, que salgan en voladizo. Ahora, recuerden que el programa automáticamente va a determinar la capacidad de las viguetas como una sección T. Con eso va a determinar hasta qué punto llega a dominio 4 o con armadura de compresión. En el caso que aparezca armadura por compresión, ¿no? En las losas no se permite eso, no se recomienda. Entonces, ¿qué es lo que hace el software? El software lo que va a hacer es agarrar y me va a sacar unas líneas y me va a mostrar así las líneas, todas segmentadas, ¿no? No lo saca todo parejito, porque eso está en función de cada esfuerzo de cada vigueta, y eso será la línea de macizado, es decir, que se retiran los plastofores de esos puntos, ¿sí? Y se hormigona para evitar que la losa esté con armaduras comprimidas, ¿sí? Entonces, aquí yo veo que el programa no los está mostrando, entonces las vigas T son más que suficientes, es decir, que no necesita de macizar en los apoyos laterales de la viga de 20 por 50. Ahora, ya sé que esa está bien, belleza. Vamos a ver cómo puedo solucionar este de acá, este o cualquiera de esas, ¿no? ¿Ven? Puedo ver que su deformada acá es L sobre 428, 480 es el valor. Entonces puedo hacerlo fácil, es agarrar y decirle, este va a ser de 12, ahí, ven, 465 ya. Entonces vamos a hacerlo sencillo. Le diré, estas de acá, 2 de 12, pero en segunda capa, porque ya no va a entrar. Por eso le hice un poquito más ancha, ¿ven? Eso. Y este de acá, que esté en primera capa, en primera, para que tenga más brazo de palanca. Así. Entonces actualizo la información y fíjense, ya ahí puedo salvar la situación a L sobre 542. ¿Ven? L sobre 542. Ya directamente puedo agarrarlo, darle OK, darle a aceptar. Y esa viga está funcionando adecuadamente, funcionando adecuadamente. Cuando yo pase a ver, por ejemplo, la deformada, vamos a ver que seguro ha mejorado bastante. Comparen la de abajo con la de arriba. Fíjense cuánto es su apertura y aquí ya está más parejo, ¿ven? Y eso que la de arriba ya no tiene cargas, raza. Entonces, eso es lo que se hace cuando nosotros, sí, vamos procurando hacer compatible las deformaciones entre un bloque y el otro. ¿Por qué? Porque esto va a ser una junta de asentamiento. Yo debo controlar eso, ¿ya? No está difícil, ¿cierto? Es simplemente un jueguito. Ahora, lo que podemos hacer para revisar también esto es volver a entrar a esta viga de borde y en esta viga de borde puedo verle la deformación aquí y fíjense que va a ser mucho, mucho más pequeña porque aquí estaba como 4 o 6, ahora es 2, entonces es más pequeño
¿sí? Su valor, pero se puede hacer eso. Entonces puedo controlar. Entonces ese sería el diseño de la junta de asentamiento para que no haya esa grada, ya simplemente por deformación se va a dar y no por asentamiento. Entonces yo tengo que controlar muy bien esa parte para que no se deforme. Aparte del asentamiento que se tiene que controlar, la deformada posiblemente arruine mi junta de asentamiento. Esto se pueda ver como una grada y no va a ser por el asentamiento, sino por la deformación. ¿Sí? De esa manera se lo va solucionando. Existen otros elementos que puedo utilizar para que esa junta pueda ser estable con el tiempo. Se puede, ¿sí? Que eso se llaman pasadores, pero eso lo vemos en el nivel 3 que muy pocas veces lo he enseñado porque no nos ha dado el tiempo. Recuerden que estos cursos normalmente eran de 60 horas para adelante, ahora son de 50 horitas, ¿no? Ya no da el tiempo para poder avanzar todos esos ejercicios que veíamos antes. Entonces, existe formas de poder controlar eso y que sea al milímetro lo que se va a mantener el piso, se puede. Claro que va a generarse un corte ahí y para eso se diseñan los pasadores, ¿sí? Los pasadores. El pasador viene hembra y macho, ¿sí? Y no son baratos, son equipos especiales, pero me garantizan que esa junta de asentamiento sea, ¿sí? Con milímetros la variación. Bien, entonces eso sería con respecto a las juntas. Ya hemos revisado todas las juntas, pero ¿qué más nos falta? Nos falta un poquito en el tema de las fundaciones, las cimentaciones. Yo voy a agarrar acá, venir a cimentaciones, nuevo. Le diré que quiero, todas son zapatas de una sola columna, ¿ven? De hormigón armado. Y voy a decir, esta sí, así, 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 así y así. ¿Sí? De esa manera. Pam, 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 pam. Fíjense que le estoy haciendo enlace a las que son las dobles columnas. Las dobles columnas tenemos que hacer con un cuidado adicional. Fíjense acá. Las dos, pero noten que estoy utilizando las zapatas que son de altura constante. ¿Por qué estoy utilizando las zapatas de altura constante? Porque va a haber una armadura negativa. Entonces, poner las zapatas como troncopiramidales sería un error. Vamos a revisar por acá, nos vamos así, vamos a cimentaciones, le damos elementos de dimensionar, interactivo, le damos y el programa lo que va a hacer es calcular el tamaño de la cimentación. ¿Ven? Ahí es lo que nosotros tenemos. Obviamente la tensión del suelo, vamos a revisar por acá, debe estar bajita, es 1.20. ¿Ven? Recuerden que la capacidad de la capacidad portante de la cimentación está en función de su tamaño, ¿sí? De su tamaño. Ahora, una vez que tenemos esto, vámonos a la más chiquitita para que se vea mejor. Tenemos eso, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, si yo le digo, esto es 45, belleza, está bien, ¿no? Le digo rearmar y el programa verifica las armaduras. Fíjense que le voy a dar comprobar y el programa me da que comprueba adecuadamente todo. Cuando entro a armado, dice 16 cada 29. No me gusta esa cantidad de 16 cada 29. Entonces, ¿puedo pillar un acero que sea aproximado o equivalente? Sí. Entonces, 100 entre 29 lo divido por 201, que es la barra del acero, el área de 16 milímetros. Lo multiplico y sería 6 centímetros. Entre 1.12, que sería la barra de 12 milímetros. 1.13 creo que, ¿no? Sí, 1.13. 1.13 porque hace 2 de 12 hace 2.26. ¿Ven? 2.26. Entonces lo divido y me sale 6 barras con 13. Si le saco la inversa, sería una barra de 12 cada 16 aproximadamente. Entonces podemos ponerle cada 15, cada 15. El programa lo que hace es calcular ahora una cuantía geométrica mínima en función de las barras que están puestas. No las hace en función para un metro lineal, ¿sí? Por eso ahora es más preciso el programa. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy haciendo lo que nos recomienda el libro, de poder agarrar y colocar, fíjense, una parrilla
superior. Cuando le doy comprobar, el programa me comprueba la cuantía mínima, ¿ven? 1.5, 1.16 está. Belleza, entonces puedo bloquear y ese sería mi armado para mis columnas dobles que van a generar una junta de dilatación. ¿Por qué se pone la parrilla superior? Vámonos al libro, el capítulo de deformadas, aquí el 48. Si revisamos este capítulo, ah, no, este no es deformada, tiene que ser el tomo 1, capítulo 24. Entonces vámonos al tomo 1, capítulo 24. Aquí están las juntas y ahí nosotros podemos ver que tanto en verano como en invierno las columnas se van a mover, ¿sí? Y ese movimiento va a generar unas tracciones en la parte superior de la zapata. ¿Podemos calcularlo? Sí, podemos calcularlo. Pero más sencillo es agarrar y directamente podemos colocar la misma parrilla inferior arriba y es más que suficiente. Sí, es una práctica que nosotros tenemos de poder desarrollar entonces para estos casos, cuando tenemos las dobles columnas, hacer de altura constante y la parrilla de abajo se repite a la parrilla de arriba para garantizar su vida útil y su comportamiento adecuado en todo el tiempo que va a estar ahí debajo de soportar. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguno? ¿No hay preguntas? Para que siga avanzando. Las otras zapatas simplemente son zapatas, ¿cierto? Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya nos toca ver la torre. Para la torre, lo que hicimos fue, en realidad, para toda la estructura, lo que hicimos fue en obras, datos generales, hemos habilitado la acción del viento, que sería la norma boliviana de acción del viento, esta que nosotros estamos viendo acá. ¿Sí? Es. Ahora, este que es la norma, automáticamente el programa calcula y me da acá en la impresora, en los listados, nos va a dar una acción justificada de cómo ha calculado el viento. Nos dará un informe. Entonces, en este informe está paso a paso, artículo por artículo. Estoy seguro que la mayoría no lo ha visto, la norma, ¿sí? La norma. Entonces, la forma de aprender es colocar un ejemplito sencillo en CIPE, darle calcular y podemos ver cómo él calcula todos los parámetros. Esto nosotros lo vemos en el seminario que va a haber ahora. Hay seminario del semestre 1 2025 y va a haber otro seminario, si no me equivoco, el 2 del 2025 en módulo 2 que serían cargas de sismo y viento. A ver, el 4 módulo 4 vamos a enseñar eso, sismo y viento, y módulo 5 son sistemas estructurales para edificios altos, ¿no? Entonces ahí nosotros lo vemos a detalle cómo trabajar tanto las normas de sismo, las que se han dado en Bolivia, un recordatorio de todas hasta llegar a la última, y esta que nosotros tenemos, que ya tiene una actualización que todavía no se ha implementado, pero ya está, es la versión 2022, ¿sí? Entonces aquí la vemos paso a paso, ya es cuestión que ustedes le den una miradita, pero ¿qué es lo que nos interesa? Recuerden que cuando nosotros colocamos cargas de viento, son cargas horizontales, tenemos que hacer un análisis P delta y ese análisis P delta, que sería el cálculo simplificado de la estructura, cómo se deforma con las cargas de viento, con las cargas horizontales, tenemos que calcular cuánto es su estabilidad global, que es lo que nos indica José Calavera. Entonces, el factor de estabilidad global es el derivado del índice de estabilidad, se llama, si no me equivoco, en, en la ACI, que viene a ser el control de derivas técnicamente. Cuando nosotros entramos a análisis de estabilidad, veremos que los factores de amplificación son dos, que sería el grado de fisuración de la estructura igual al 50%. Por eso, como son cálculos lineales que hacemos, o lo hago antes o lo hago después, sencillo, ¿no? Podría reducir las inercias al 50% o los desplazamientos los multiplico por dos veces, es lo mismo.
¿Sí? Es lo mismo, porque los cálculos que nosotros hacemos son lineales. Ahora, como este es un cálculo simplificado de la estabilidad de la estructura ante cargas horizontales, ¿sí? Y que se hace mediante cálculos lineales, puedo hacerlo como comentamos antes o después de la obtención de los desplazamientos. Antes tendría que reducir las inercias geométricas a la mitad, por eso es 2, ¿sí? O los desplazamientos, calcular con el 100% de las inercias geométricas y multiplicar esos desplazamientos por 2. Eso no quiere decir que todos los esfuerzos están al 200%. No, lo que se hace es con este juego, nosotros hacemos dos modelos, recuerden esto, el anexo 1 del libro de columnas que vemos un ratito en CP1, donde establecemos dos modelos de cálculo, uno con cargas gravitatorias que va a dar el equilibrio y otro con cargas de viento, que serían las horizontales en este caso, ¿sí? Las horizontales que son el viento, y esas serían las cargas que nos van a hacer inestable la estructura. El juego de ambas, ¿sí? Nos permite calcular el factor de estabilidad que es derivado del índice de estabilidad que se maneja en la ACI 318, que es idéntica a la que nosotros tenemos, que es la NB. Entonces, cuando revisamos nosotros acá, nos vamos a dar cuenta de que el índice de estabilidad, el factor de estabilidad global sería aquí, en este caso, nos está dando global, porque el otro es por pisos, ¿sí? Global nos está dando 1.091, siendo que el límite es 1.10 para que la estructura se considere como estructura translacional, donde el factor del pandeo en las columnas o en los soportes es igual a 1 como máximo, 0.5 sería el mínimo, 0.7 sería el intermedio y 1 sería el valor máximo, ¿sí? Y todos los análisis se permiten que sean eh, lineales, con superposición de efectos y demás. ¿Qué pasa si da más de 1.10? ¿Está bien? Sí, también está bien. Jordi Maristani nos dice que es un ingeniero de doctor en estructuras con mención en columnas. En su libro nos especifica que en realidad el factor de estabilidad, al igual que las normas brasileras, nos dice que el factor de estabilidad, que es el que estamos viendo acá, es un coeficiente que amplifica los esfuerzos, ¿sí? En las hipótesis que generan el desplazamiento horizontal, es decir, en este caso, el viento, ¿no? Y que el factor de pandeo es conveniente que siga siendo 1, ¿sí? Es que siga siendo conveniente sea 1, para que este valor de acá es el que amplifique, y el que amplifique para poder darnos el tema de la inestabilidad global conjunto con la inestabilidad local, ¿sí? Es decir, que si nosotros calculamos y sale 1.30, se supone que el 30% de los esfuerzos con cargas horizontales se van a incrementar, por eso se va a acercar a la estructura. Entonces, no es que podamos hacer alegremente hasta 1.50, que es lo que dicen los libros. Normalmente los edificios ya se mueven demasiado con 1.30. Entonces, las normas brasileras nos permiten hasta 1.30, ¿sí? Lo normal que los brasileños manejen el factor de estabilidad global, que es el que nosotros estamos viendo ahí encuadrado, es hasta 1.20. Algunos ingenieros trabajan con 1.25, que son los últimos. Los edificios más altos que se están usando, que se están calculando, es con 1.25, ¿sí? Pero no es muy conveniente, ya se disparan mucho las cantidades de acero y por eso es mejor controlar que sea menor a 1.20, que estaríamos hablando de estructuras traslacionales, ¿sí? Traslacionales. Entonces, aquí estamos viendo que nuestra estructura, pese que tiene planta baja y 12 pisos encima, sí, es una estructura traslacional. Recuerden la discusión que nos dice que según el cálculo que hacemos con el 100% de las inercias, sí, obtenemos un desplazamiento en cabeza de pilar de 10 y en la vida real el mismo edificio ya construido con las cargas de viento que se han adoptado, sí, estos van a estar por debajo del 50% o hasta el 30% nomás dan, sí, es decir que si nosotros medimos nos puede estar dando 5 centímetros o 3 centímetros del valor 10 que nosotros hemos calculado. ¿Por qué la diferencia? Es porque realmente el análisis que hacemos solamente considera los elementos estructurales y no el aporte de la rigidez que generan los muros, los pisos, los marcos, los elementos constructivos. Entonces, por eso se sigue discutiendo, si se dan cuenta. Por eso es la discrepancia entre el cálculo que nosotros hacemos y el valor que se mide en la vida real. Todavía no se ha ajustado,
no se ha llegado a un acuerdo para ajustar los valores o los criterios y es por esa razón, ¿sí?, que utilizamos estos métodos simplificados y esas teorías que nos permiten calcular sin alterar el factor de Pandio. ¿Que se puede hacer? Se puede hacer. Donde se debe hacer es en estructura metálica. En estructuras de hormigón, al ser pesado, ¿sí?, y un elemento más robusto, no hay mucho problema, ¿sí?, en hacer estos elementos, estos análisis simplificados. En estructura metálica es más delicado, son elementos más esbeltos, son más livianos y son más fáciles de poder llegar a un nivel de estados límites últimos, ¿sí? Entonces, por pandeo, es delicado. Por eso en estructuras metálicas no se hace esos análisis simplificados, sino se hacen análisis más precisos donde entran los análisis no lineales y ya eso es complejo, ¿sí? Entonces, aquí, por suerte, tenemos nuestra estructura sencilla, no pasa nada, entonces los cálculos que estamos haciendo son lineales. La estructura es intraslacional. Ahora, gracias a quién es ese tipo de, el control que estamos logrando es gracias a los muros de cortante en la mayor parte, ¿sí? Ahí estamos viendo de diferentes colores que serían los muros de cortante. Los muros de cortante y el mismo ascensor es el muro de cortante. Aquí he puesto dos ascensores, ¿ven? Este acá. Este ascensor, que sería de una sola cabina, y este ascensor de doble cabina. Fíjense la diferencia entre el de un hito y el de dos. El de dos lo hicimos al estilo antiguo, cuando no había el software que tenemos especializado, que es el de, sí, que es el de muros de cortante, que ahorita lo vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo hace el software? Cuando nosotros vamos, ejemplo, y vemos de nuevo la deformada y ahora le vamos a poner atención a la parte de los muros. No necesito que esté así ya de 50, necesito que se vea simplemente en 10, ¿ven? Y voy a ver lo siguiente. Noten ustedes que los muros se están modelando por elementos finitos triangulares, de triángulos irregulares de 6 nudos, ¿sí? Ahí podemos ver cómo se está modelando el ascensor, el sencillo, y allá vemos cómo se está modelando el doble. Recuerden que el doble tiene una... Sí, aquí vamos a revisar. Podemos salirnos acá y más bien de ver el modelo deformado, podemos ver el modelo analítico. Le di de nuevo al mismo botón. Ahorita nos salimos. Y nos vamos al modelo analítico. Entonces, el modelo analítico es el modelo que utilizamos para ya el cálculo matricial. Ahí está. ¿Ven? Entonces, aquí puedo diferenciar dos situaciones. Miren, el primero, que sería el ascensor solito, van a darse cuenta que es muro con muro. ¿Ven? Ahí pueden ver, es muro con muros. Denle una miradita ahí. Ahí, las intersecciones, es muro con muro. ¿Sí? Entonces, esos son muros de sótano, no son muros de cortante. En este momento, todos son muros de sótano. Muros de hormigón armado con doble armadura. Pero, fíjense, este de acá, que vendría a ser el caso del ascensor, doble. Y lo que se ha hecho es colocar una ¿sí? Lo que se ha hecho es colocar una columna en los bordes. Es decir, que aquí nosotros estamos viendo la columna y aquí recién comienza, ¿sí?, el muro. Y el muro se está enganchando con unos cachos rígidos que serían los celestitos. Las barritas celestes son los cachos rígidos, que son los que generan, los que se encargan de darle la excentricidad, ¿no? Para la transferencia, las cargas, que eso es lo que vemos en análisis matricial de estructuras, creo que es séptimo semestre ahora, ¿no? Ahora, ¿cuál es el detalle? El detalle es que esta herramienta que estamos utilizando son muros de cortante, son muros de sótano. El modelo es, como dijimos, elementos finitos de triángulos irregulares de 6 puntos. La obtención de los esfuerzos es correcta, pero el cálculo de las armaduras
No, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los bordes libres se sobretensiona muchas veces salen esfuerzos solamente en los bordes y en esos bordes se densifica la armadura, ¿sí? No en toda la pared. Los muros del ascensor ¿cuántos son? Son de 20 centímetros lo que estamos colocando, ¿sí? De 20 centímetros. Ahora, los muros se tensionan en los bordes libres. Después, en el resto de la pared pueden tener esfuerzos mucho más pequeños que los que se dan en el borde. Esa es la razón por la que nosotros antiguamente colocábamos columnas en las esquinas, ¿sí? Fíjense acá, ¿ven? Aquí puedo ver que tengo columnitas, columnitas, y aquí no hay directo. ¿Cuál va a ser el problema? Como yo sé que en los bordes se generan tensiones, coloco las columnitas para hacer la densificación correspondiente como columna, pero las columnas se modelan como una barra que está amarrado al muro y está enganchado a través de cachos rígidos, ¿no? En cambio, el otro modelo, que es el ascensor sencillo, viene a ser todo muro, ¿sí? Por lo tanto, el software lo que va a hacer es calcular los esfuerzos del muro, el borde va a ser el que mande, y ese es el que va a determinar todas las armaduras para todo el largo de la pared. Entonces, es por esa razón que nosotros eh, teníamos esta maña de ponerle columnas, para que no nos arme muy fuerte las paredes y se arme solamente los bordes libres, que serían las columnas. ¿Ya? Esa era la herramienta que teníamos en ese tiempo. Ahora ya no es necesario estar colocando esta maña de si tengo que colocar las columnas o no, no es necesario. ¿Por qué? Porque hay una herramienta específica que hace esa tarea. Claro que no está dentro de CIPE, sino que dentro de CIPE es lo que voy a hacer un prediseño de cómo está funcionando las armaduras de los muros. Yo puedo agarrar, entrar a vigas y muros, entrar a la opción de editar muros, puedo tiquear este de acá y el programa me va a mostrar, ven, en toda su altura cómo está trabajando. Dice acá fierro de 16 cada 30, fierro de 8 cada 25, pero eso ha sido diseñado como un muro de sótano, es decir, sin tomar en cuenta los valores tensionales que se van a dar en los bordes, solo en los bordes, ¿no? Ahí está. Ahora, si yo busco la pared, que esto no es todo el ascensor, es pieza por pieza que se va haciendo. Fierro de 10 cada 30, fierro de 10 cada 30, si se dan cuenta, ¿sí? Resulta que en los bordes libres, que sería este de acá, me está dando barras de 16. Y en este sector, que vendría a ser el que está amarradito, tengo barras de 10 milímetros. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? ¿El programa modela correcto? Sí. ¿Obtiene los esfuerzos? Sí. El problema es el cálculo de las armaduras. Es decir, que lo está haciendo fuerte en toda la pared y no debería ser así. Solo en caso de que pase los valores tensionales dados en norma, se va a reforzar esas esquinas y el resto se va a obtener con los esfuerzos de elementos finitos que se tienen, son más pequeños los esfuerzos, se va a tener una armadura menor en el resto. Es decir, que si yo vengo acá, posiblemente la densificación en función de su valor tensional solamente se dé en esos bordecitos y no sea necesario armar tanto fierro en todo el resto de la pared. Pero para eso, primero siempre voy a hacer un prediseño. Entonces estoy revisando que aquí está bien. Si yo me fijo, por ejemplo, en esta, fíjense que la cimentación a planta baja se ha roto, compresión oblicua, se rompió, ¿sí? Se ha roto. ¿Ven? Y me muestra que está saliendo fierro de 10, de 25 cada 10. Pero el problema es que se ha roto por compresión oblicua, entonces no es necesario, ¿sí? No es necesario ni siquiera mirarlo. ¿Por qué? Porque se rompió, ¿sí? Se ha roto. Tenemos que incrementar el espesor. Ahora, ¿de qué espesor tiene que estar el ascensor? Eso va a depender de qué responsabilidad tiene el ascensor con respecto a la estabilidad global de la estructura. Si solamente el ascensor son muros y este está al medio y todo el resto son columnas, obviamente se va a llevar la mayor responsabilidad del muro.
y este muro va a empezar a sufrir porque él es el que va a ser el responsable de darle estabilidad. Los esfuerzos van a hacerse grandes ahí por la inercia que este tiene, porque la inercia de la caja del ascensor es mucho, pero mucho más grande que la inercia de cualquier pilar que está a su alrededor, los vecinos, el 7, el 8, el 4, el 5 que ustedes están viendo. No se compara en nada con la inercia del conjunto que es la doble caja del ascensor. ¿Sí? Por lo tanto, por simple análisis, por simple rigidez en el análisis matricial de estructura, vamos a ver que él se va a llevar la mayor parte de los esfuerzos, especialmente los horizontales. ¿Sí? Como él se va a agarrar, va a tener esa responsabilidad, vamos a ver cuántos son los momentos olímpicos que salen en la base. Lo otro sería que eso sería si está al medio. Si está en una esquina o está a un costado, sí, va a haber torsiones también. ¿Por qué? Porque no, el centro de rigidez con el centro de masas no va a coincidir, por lo tanto el edificio va a torsionarse, no exageradamente con que se doble, ¿no? Con el viento que lo veamos, no lo vemos, en los humanos no lo perciben. Puede verse que se mueve, pero no lo vamos a ver que torsionalmente se está moviendo, no. Pero ese efecto genera cargas inmensas que hacen que el muro directamente se rompa por compresión oblicua. ¿Sí? Ahora, normalmente los valores altos se van a dar en el basamento, es decir, del subsuelo hasta el cuarto piso o quinto piso, dependiendo. ¿Sí? Puede ser más que necesario desde el subsuelo hasta el segundo piso. Después ya los esfuerzos se hacen más pequeños, pero eso depende de cuán rígido es la estructura, cuán esbelta y cuántos elementos que le hacen frente a las cargas horizontales. Si yo tengo un montón de muros de cortantes distribuidos adecuadamente, el ascensor no va a sufrir tanto porque él tiene responsabilidad, pero no toda la responsabilidad, porque los muros de cortantes que ponemos a los lados van a hacer su tarea también. ¿Sí? Y no es necesario que todos tengan la misma alineación, pueden estar viendo tanto en X como en Y para tratar de darle la rigidez necesaria en los dos sentidos, ¿sí? No en el lado, en un solo lado. Eso también va a depender de la forma del edificio, ¿no? Si es un edificio cuadrado, tendremos que ver que o sea, esté distribuido adecuadamente en las dos direcciones. Si un edificio es rectangular, obviamente en el lado más delicado, en el lado más esbelto, es donde tienen que estar mirando los muros cortantes porque ahí va a ser más débil. Eso lo vemos, como dijimos, en el módulo 5 de seminario. ¿Ya? ¿Dónde lo pueden ver? En el tema 5 del libro de libro 5 capítulo 5 del libro de Eino Ángel, Sistemas Estructurales. ¿Ya? Que está dentro de los libros que les he pasado. Vamos a revisar acá, libros, Eino Ángel, ahí está. Y nos vamos a ir al capítulo 5 alturas activas. Ahí está, alturas activas. Y ahí es donde uno va mirando cómo son los sistemas estructurales para edificios altos. Este es un libro de un arquitecto para arquitectos. ¿Sí? No hay fórmulas, directamente son dibujitos para mostrar cómo funciona la estructura y si los arquitectos le entienden esto, para nosotros va a ser mucho más fácil. ¿Ven? Cómo se va rigidizando una estructura. No, o sea, no es secreto, ya todo está estudiado, simplemente tenemos que leerlo y ahí nos muestra cómo debe ser, cómo puede haber las diferentes soluciones en sistemas estructurales para hacerle frente. Esa cosa es un monumento histórico, ya no lo hacemos. Sí, pero esto es lo interesante. No llegamos ni siquiera a esto nosotros, ¿no? De colocar una masa sincronizada. Directamente vamos a estabilizar la estructura con núcleos centrales o muros de cortante, así como estamos viendo. Estos serían los muros de cortante. Este es un núcleo central, ¿sí? Este núcleo central no es tan adecuado, pero muchas veces por arquitectura está ahí y es de ponerle el pecho nomás para hacer el análisis. ¿Ven? Normalmente la mezcla no es un solo tipo de estructuras. Hacemos el combinado entre columnas y muros dependiendo de la arquitectura. Pero sí, normalmente es eso, son sistemas, sí, combinados. ¿Ven? Entonces, este libro es cuestión que lo vayan dando una miradita. Los edificios grandes ya técnicamente no debería hacerlo el arquitecto solito.
debería plantearse ya con un ingeniero al lado desde el inicio, ¿no? Tengo un edificio esta semana, me dijeron que es bastante, más de 10.000 metros. Yo supongo que va a ser unos 20 pisos, doble torre, ¿sí? Sí, unos 20 pisos, doble torre va a ser eso. Entonces, ya está casi aprobado el anteproyecto, ¿no? Entonces, no ha habido un criterio de ingenieros desde el inicio. Directo el arquitecto está planteando cómo lo va a hacer, ¿no? Seguramente vamos a tener que hacerle un montón de modificaciones para que eso sea técnica y económicamente viable, ¿ven? Dependiendo la experiencia del arquitecto. Si él ya conoce cómo funciona un edificio, obviamente va a ser sencillo para nosotros poner los elementos necesarios para hacerle frente a las cargas del viento, que son las que complican. Cuando un edificio ya es alto. ¿Sí? Entonces, estábamos viendo acá y diciendo que el tema de esto es que ya no hacemos así, ya hacemos de esta forma. ¿Por qué? Porque hay una herramienta. ¿Sí? Esa herramienta la tenemos que vincular primero con el BIM Server Center. Entonces nos vamos al BIM Server Center. Aquí yo voy a comenzar una sesión con mi cuenta. Ahí está. Este es mi correo antiguo. Entro a proyectos. ¿Ven? Este es del curso de CP1, la casita. Este edificio tiene 62.000 metros cuadrados. Estos son chiquititos. Estos son los que más me gustan a mí porque solamente hablamos con un dueño. Cuando ya nos toca hacer una cosa así de estas, sí ya es hablar con un montón de gente y se complica muchas veces. ¿Sí? Se complica. Entonces vamos a hacer un proyecto nuevo, nuevo proyecto. Le vamos a dar, pues sí, nuevo proyecto y le daremos muros de corte. Ejemplo, edificio, curso, CPK, nivel 2. Listo. Es formativo. Le damos siguientes, siguientes. Ah, atrás le vamos a dar cerrado para que nadie opine. Aceptar. Y automáticamente ya se creó nuestro espacio de trabajo. ¿Ven? Ahora, antes de enviar la información, lo que aquí nosotros tenemos que hacer es declarar qué tipo de muros son. Entonces, en este punto le hemos hecho que son solo muros de, son muros de hormigón armado, que es la herramienta que usamos para hacer muros de sótano. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que venir a entrada de vigas, tengo que venir a muros, y aquí tengo una opción que se llama asignar muro de cortante. ¿Ven? Asigno ascensor, por ejemplo, ¿sí? Ascensor, y le digo asignar esta pieza, sí, esta pieza, sí, y esta pieza, sí. ¿Ven? Tres piezas es el ascensor. ¿Ven? Ahora le voy a decir muro A y va a ser este acá. Listo. Muro B va a ser el siguiente. ¿Ven? Clic derecho. Muro C, clic derecho. Enumera, si yo le digo uno, va a ser 2, 3, 4, 5. Ahí está. Como es una sola piecita, cada uno tiene A, B, C, D. En cambio, este de acá, ven, se llama ascensor. Si yo termino, ¿no? Puedo entrar aquí a muros y le digo vista 3D de los muros de cortante. Y aquí yo puedo ver los que están con colores son los muros de cortante. El otro lo he dejado, este ascensor, porque le he puesto columnas, así que no lo puedo llevar porque está discontinuo, ¿se dan cuenta? Discontinuo. Entonces, estos muros ya no es necesario que yo les ponga, ¿sí? Ya no es necesario que los ponga en columnas en los bordes. Ah, decía ahí, ¿no? Los muros de ascensor, ¿cuánto por cuánto son? En el análisis por esbeltez
se considera en función de la altura y el largo del muro. Es medio larguito esa ecuación. Pero lo normal es que en 10 pisos nosotros estemos trabajando con 15 centímetros. ¿Sí? Posiblemente los primeros pisos, o sea, subsuelo y primer piso, posiblemente sean 20 centímetros, pero normalmente son de 15 directo hasta el cielo, ¿no? En 10 pisos. Si estamos hablando de 15 pisos, ya estamos tendiendo a hacer 12, estamos tendiendo a hacer 20 centímetros, pero puede bajar, o sea, normalmente hasta el basamento sufre. ¿Hasta qué espesor hemos llegado nosotros a usar? En la experiencia que nosotros hemos tenido, hemos trabajado hasta 40 centímetros. 30, 35, o sea, 25, 30, 35, 40 centímetros de espesor es lo que usamos en los ascensores cuando ya un edificio ya es muy alto o es muy esbelto, porque es por eso, o sea, no tenemos muchas columnas o mucha posibilidad de poner muros y solo el ascensor, entonces es el ascensor el que va a sufrir, ¿no? La resistencia del hormigón también no es poquita. Cambiamos hasta 300, 400 la resistencia del núcleo del ascensor en el basamento. O sea, sería planta baja hasta donde comienza la torre. De ahí termina el basamento y comienza la torre. Ahí puede ser que ya 40 centímetros, 35 centímetros esté sobrando. Ahora, si me dejan subir, como en algunos proyectos que yo he visto aquí, 40 centímetros desde el cimiento hasta el cielo, no, pues soy feliz yo ahí, pues, ¿no? Porque no voy a sufrir nada, el edificio va a ser súper rígido. El tema no se trata de meterle fierro o hormigón a diestra y siniestra, nosotros vamos haciendo un equilibrio. No es bueno que se mueva demasiado, no es bueno que se mueva muy poco, tiene que haber un equilibrio, ¿sí? ¿Por qué no es bueno que se mueva demasiado? Porque las fundaciones se me complican, ¿sí? Por los esfuerzos que va a tener. Cuando un edificio también se mueve muy poco, los momentos que le llegan a la fundación también no son chicos, son grandes, ¿no? Entonces se hace caro. Entonces por eso hacemos un balance para procurar, ¿sí? Para procurar estar dentro de lo óptimo. Va a variar, o sea, no es tan sencillo, pero 40 centímetros es lo que usamos. Ahora, en la Argentina, como es un sistema sismo resistente para 40 pisos, 42 pisos, estamos viendo muros hasta de 60 centímetros, pero no quiere decir que 60 centímetros, como dijimos, sea hasta el cielo, ¿cierto? Vamos reduciendo las secciones porque no es poquito hormigón, es un montón de hormigón esto que nosotros estamos viendo. Sí, pareciera que las columnas, las vigas son el volumen más grande. No, los muros de ascensor, los muros de cortante es bastante hormigón, el cual lo necesitamos, sí lo necesitamos. Entonces, muchas veces, por ejemplo, los brasileros invierten en ponerle muros de cortante para controlar la estabilidad vertical del edificio, ¿sí? Ante cargas horizontales, que sería el viento en este caso, ¿sí? Y como esto es caro, yo tengo que ahorrar. Entonces ahorramos en las losas, haciéndolas postensadas. ¿Por qué se ahorran las losas? Porque las losas se repiten por miles de metros cuadrados. Entonces, si le bajamos, si hacemos de losa de hormigón y lo controlo bien, me puede salir un fierro bien, o sea, un espesor adecuado con un acero bien. Recuerden que si no se controla bien la estructura con carga, ante cargas horizontales, se generan esfuerzos en las vigas, se generan esfuerzos en las columnas, en las losas, aumentan las cuantías. Entonces, invierto quintos en estos elementos verticales para poder tener una estructura adecuada, un comportamiento de los esfuerzos adecuado. El factor de estabilidad que no sea tan alto, ¿no? Entonces, una vez que tengo eso, voy a procurar irme al postensado para ahorrar material. Entonces, esa inversión lo que hace es que compensa a los quintos que uno le está metiendo a los elementos verticales, ¿no? Y lo que buscamos es cuantías más bajas, más bajas, más bajas, más bajas, pero que el edificio siga siendo seguro. Es decir, que técnicamente con los software nosotros procuramos entender mejor cómo funciona la estructura y colocar los elementos, eh, las secciones necesarias. No estamos diciendo que no esté en norma, que esté dentro de norma y que la estructura sea segura. Entonces, tenemos esto, tenemos que recalcular nuevamente, ¿sí? Tenemos que recalcular para que el programa obtenga los esfuerzos ya con esos nombres y con esos nombres lo que va a hacer es enviar al
Strubing, lo va a mandar al servidor y después voy a activar el Strubing muros de cortante, Share Word, ¿sí? Vámonos por acá. ¿Dónde están mis muritos? Muro. ¿Dónde anda? Muro de cortante. Ahí está, hasta que esté calculando el programa. Miren, iniciar sesión. Recuerden que tenemos que iniciar sesión. El programa me va a pedir la autorización. Le digo permitir. Una vez que está esto, yo lo cierro. Vengo por acá, le doy a aceptar acá y ya me dice que estoy en línea. ¿Ven? Es Wilson, reconoce mi máquina porque ahí están mis códigos, ¿sí? Y estoy utilizando la llave electrónica. Vamos a revisar en sí, pues sigue calculando él. Hasta mientras puedo ver, por ejemplo, muros de cortante. Esto es los de seminario. Ahí están los de seminario. Y creo que aquí tengo un muro, ¿ven? Y aquí está la densificación. Ahora, lo chistoso es que estas densificaciones que nosotros hablamos y que hemos visto en los libros ACI se van a dar, escuchen bien esto, solo cuando el muro sea considerado en categoría D. ¿Sí? Es decir, que solo en los diseños sismos resistentes se van a dar. Es decir, que no necesito tener áreas reforzadas cuando tengo un cálculo por acciones gravitatorias. O sea, cuando tengo un sismo y cuando este corresponda a una categoría D, pues 100. Entonces, no es simplemente reforzar por reforzar. Cuando nosotros vemos un muro que tiene armaduras concentradas ahí, inventos eso. ¿Sí? Es invento. ¿Por qué? Porque la norma no dice que debemos poner. De que hay esfuerzos grandes ahí, seguramente hay, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo tenga que colocarle una densificación directa. Eso está relacionado a la parte del hormigón, no tanto del acero, ¿no? Vamos a ver. Existen condiciones, pero eso es para sí. Ya, estamos acá, ya terminó de calcular. Fíjense que ahora tengo que ir al Beam Server Center y este proyecto no está vinculado al Beam Server Center porque no era necesario al comienzo, pero ahora sí es necesario. ¿Qué se llama la carpeta? Voy a ver acá, mi carpeta se llama, estoy con mi nombre, Wilson Vargas, ¿ven? Estoy operando con mi licencia que también se llama Wilson, ya, está vinculado con mi correo electrónico. Entonces, el mismo correo electrónico está funcionando en el Beam Server Center como en el CPCAD en este momento, ¿no? Entonces, como está vinculado, este es el espacio de trabajo que he creado, que dice muros de cortante, y aquí dice ejemplo edificio curso nivel CPCAD nivel 2, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer acá, en este CIPE, le voy a dar vincular, buscar un proyecto, seleccionar proyecto, porque fíjense, aquí está mi correo electrónico, y se llama muros de cortante y se llama formativo. ¿Ven? Le damos a aceptar, le doy a aceptar. Aquí arriba en la parte superior derecha dice Claringo, muros de cortante. Solamente lo que he hecho es vincular, nada más. ¿Para qué yo vinculo? Para mandarle la información. Él sepa que ahí tiene que enviarlo a esa carpeta. Entonces, ahora recién vengo a compartir. Cuando yo le digo compartir, voy a enviarle el CPCAD 3D. Las viguetas, no necesito mandarle viguetas para que sea más liviano. La cara superior va a ser el pilar, sí, ¿ven? Y se supone que va a mandar los esfuerzos de los muros cortantes. Eso ya está implícito, está dentro, ¿no? Cuando tenga los muros, lo va a mandar. ¿Por qué? Porque es necesario para el otro software. Entonces, no necesito mandar tanta información para que no sea pesado. Puedo hasta las armaduras, puedo mandarlo. ¿Sí? Y lo que hace el programa aquí es crear un IFC. No está subiendo el modelo de SIPE. En ningún momento sube el modelo de SIPE. Está generando un modelo 3D en GLTF, ¿sí? Y también lo hace en IFC.
y está llevando, sí, en este momento está llevando la información de los esfuerzos del muro de cortante. También está llevando los datos de todos los elementos, ¿no? Está llevando cuánto resistencia tiene, qué volumen tiene, todas esas cuestiones, pero no es un archivo de zip. Tampoco es pesado. ¿Por qué tampoco es pesado? Porque vamos a revisar a ver cuánto tiene acá. Actualizo, como le dije que no quiero ver las viguetas 3D. Ahí está, directamente pesa 9 megas todo el modelo de zip. ¿Ven? Todo el modelo 3D con la información de los muros pesa 9 megas. ¿Sí? 9 megas. Entonces lo que yo voy a hacer ahora acá en datos de ZIP, aquí, aquí voy a decir datos, muros, corte en 2025.0. Listo. Entonces aquí voy a crear mi nuevo proyecto de muros de corte. Aquí le digo nuevo, no quiero guardar nada de esto. Ubico la dirección, le doy guardar y aquí le digo muros. Muros IP2, 200. Entonces van a ponerle muros, edificio, 12 pisos. Pisos. Listo, ahí está. Le voy a dar a aceptar. Me pregunta de dónde tengo que sacar los datos. Ah, tengo que escoger mi carpeta. Seleccionamos el proyecto y este es muro de cortantes IP2, ¿no? ¿Ven? Aquí le voy a dar a aceptar. El programa, si aquí aparece, el de zip es obligatorio, ¿ven? La estructura no aparece aquí. Ahí está apareciendo la estructura, pero no aparece para quitar o no quitar. No es necesario porque es obligatorio. ¿Sí? Ahora, si hay hidráulica, si hay iluminación, si hay arquitectura, si hay instalaciones sanitarias, va a aparecer aquí un montón de proyectos para que yo pueda llevar esa información. Como no me interesa esa información, no lo tiqueo, pues, ¿no? Si en caso hay. En este caso solamente hay la estructura porque estamos en eso. Le damos a aceptar. El programa va a reconocer todos los muros como ascensor A, B, C y D y también sus características, la resistencia al hormigón, los tipos de acero, la resistencia al acero, su geometría, todas esas cuestiones. Le damos siguiente. Fíjense, siguiente. Opciones, por ejemplo, ¿qué norma? No la tenemos la NB, miren, pero sí la tenemos la 6318114, que es la que nosotros manejamos. ¿Sí? Le damos siguiente. Aquí están los aceros, ¿ven? Y aquí tengo que decirle si es con sismo o no. ¿Ven? Vigas de acople con sismo ordinario y ordinario tiene que ser porque no es con sismo. ¿Sí? Tanto muros de cortante como vigas de acople. Las vigas de acople tienen una condición especial que se utiliza, que se ve en diseños sismo resistentes. ¿No? Y aquí le damos terminar. El programa va a preguntarme qué tipo de barras necesito utilizar o quiero utilizar. Las numeradas son las americanas, ¿sí? Pero yo puedo agarrar y de aquí con la flechita azul, vengo por acá y la que quiero son las españolas, ¿eh? Las de España. Entonces, las americanas no las quiero, sí quiero las españolas. ¿Ven? Y automáticamente ya se ha configurado las barras que nosotros realmente utilizamos. ¿Sí? Una vez que tenemos esto, está simple. Espérenme un momento que no me deja ver. Me saco un ojo. Es que no puedo darle a aceptar acá porque me lo tapa aceptar. Entonces, una vez que le damos a aceptar, el programa cierra y vuelve a abrir. Una vez que volvió a abrir, le voy a dar guardar. Vamos a buscar. Fíjense que ahí se creó el archivo de muros, CIP200. ¿Sí? Y aquí nosotros ya tenemos los muros. Vigas de acople dijimos que son cuando se amarra dos muros y tiene que tener una condición de menor a dos veces el canto, la longitud libre, es decir, la luz de la viga, ¿sí? Ven, ahí está. Entonces, ese ascensor es el que yo quiero dimensionar, ¿sí?
tengo la opción para poder dimensionar todos los muros que ya hemos llamado, o dimensionar solamente un muro, o dimensionar solamente un piso de ese muro. Entonces yo le voy a decir que dimensione el muro. Este programa era pesado. Utiliza el OpenSys para poder trabajar. Sí. Entonces lo han hecho más liviano, más eficiente en el tiempo, ¿no? Y listo, ya tenemos detallado mi muro. Vamos a revisar las condiciones del armado, ¿sí? ¿Dónde están las condiciones del armado? Propiedades se hicieron como muros ordinarios. ¿Ven? Y con muro ordinario, con los esfuerzos que tiene el CIPE, ¿se acuerdan que salía fierro de 16 cada no sé cuánto por acá abajo? ¿Ven? Ahora sale fierro de 10 cada 30, fierro de 10 cada 30. No es como me lo mostraba en CIPECAT. ¿Por qué? Porque el CIPECAT está usando, ¿sí? Los esfuerzos para calcular como un muro ordinario, o sea, como un muro de hormigón con doble parrilla. En cambio, esto son condiciones especiales que deben cumplir como muros de cortante, ¿sí? Muros de cortante. Entonces, como muro de cortante en condiciones ordinarias, que sería sin sismo, sí podemos ver que esta condición es bastante sencilla y las armaduras se ven que están cumpliendo, ¿sí? Ahora, si yo cambiaría de opinión, voy a decir, quiero como un muro especial de categoría D, ¿no? Porque las cargas del viento son considerables y yo creo que es adecuado eso. Le vamos a dar dimensionar y ya las condiciones de diseño aplica el capítulo 18 de la norma, tanto ACI como la NB, donde sí hay una condición tensional que debe cumplir para hacer los refuerzos en los bordes libres. A nosotros se nos mete la cabeza de que tiene que tener, que tiene que tener, porque así lo vemos en los libros, miren, no es necesario la condición tensional ni siquiera como muro especial. ¿Por qué no es necesario como muro especial? Porque las tensiones que están llegando a esos bordes no llegan a pasar los que se exige dentro del capítulo 18 en muros especiales. ¿Vieron? Entonces, no es necesario. Ahora, yo puedo agarrar y decirle dimensionar todos los muros, de una vez todos, y el programa hará su tarea y verificará. Ahora, dentro de, hasta que esté calculando, recuerden que la versión 2025.d va a salir el 3 de marzo, dentro de unos días más, ¿sí? Justo para fechas de carnaval, ¿cierto? El 3 y el 4, ¿no? Entonces, el 3 sale y dentro de las novedades es justamente shareware, que sería muros de cortante, y va a poder sacar esto, que lo pedimos hace bastante tiempo, que es la posibilidad de sacar los planos. En este momento no se pueden sacar planos. ¿Qué hacíamos entonces, ingeniero, antes? Lo que extraíamos era el informe de armados, donde estaba por código. ¿No? Nos daba el cómputo métrico, nos daba la memoria de cálculo, nos daba la cantidad de acero, la cantidad de hormigón, todo eso nos lo daba, pero no nos daba los planos como nosotros estamos acostumbrados a sacar, ¿sí? Entonces todo el mundo decía, quiero plano. No, pero mira, aquí te sale el informe de armados, te sale ahí por código. No, quiero plano. En Latinoamérica necesito planos. ¿Ven? En España vi un proyecto que se jactaba de haber sacado más de 20.000 láminas, pero ninguna se imprimió, todas fueron digitales y era el proyecto más verde que hubo de estructuras, ¿no? Y se jactaban y sacaron más de 20.000 láminas y ningún árbol murió porque no se imprimió nunca, ¿no? Solo se utilizó PDFs, ¿no? Digitales, planos digitales y modelos en BIM. Entonces, nosotros en Latinoamérica nos gusta serruchar los árboles todavía, entonces exigimos planos. ¿Ven? Entonces, ahora sí podemos ver que yo voy a poder sacar. En realidad va a ser un poquito más laborioso porque no es tan sencillo. Como siempre, como esto está enfocado al trabajar en BIM, es decir, en 3D, y están tendiendo si ustedes conocen el CP Connex, se modela la conexión y uno saca planos de la conexión que a mí se me ocurrió en mi imaginación, pues, ¿no? El límite es mi imaginación. Entonces, el sacar los planos va a ser un poquito más laborioso para poder
¿sí? Detallar uno por uno, o sea, va a depender de nosotros. Obviamente que tiene una forma automatizada, ¿sí? Que aquí lo estamos viendo, el lenguaje de código que se va a sacar para que él detalle automáticamente, pero nunca va a estar, ¿sí? Nunca va a estar de más que nosotros vamos a tener que darle un retoque a esos planos para poder exportar ya. Recuerden que SIPE tiene la tecnología de la famosa vectorización, que muy pocos programas lo tienen. ¿Cuál es la vectorización? Es lo que nosotros vamos a ver en este momento. Miren, si yo le digo acá al SIPE muros de cortante, quiero ver las armaduras 3D, entonces el programa me va a mostrar todas las armaduras, ¿ven? Todo está en 3D. Claro que como no sabe cuánto es la altura, porque no le he puesto cabezales todavía, él no tiene esa información, ¿ven? Pero todos los muros se están diseñando, todos los muros se están diseñando en 3D, sus armaduras. Como es un modelo 3D, yo lo puedo girar acá, miren así, y en ese momento a mí se me ocurre sacar ese plano con esa vista. ¿Sí? Así se me ocurre sacarlo. Entonces yo puedo imprimir esta pantalla y dentro de imprimir a ese ángulo que a mí se me ocurrió que lo quiero hacer así, ¿ven? Entonces dice DWG 3D, no, quiero el 2D, ¿ven? Y dentro del 2D, fíjense que el 3D es 3D, no me va a decir nada, ¿sí? Saca el modelo 3D y seguro que va a costar un montón abrirlo en AutoCAD porque eso va a ser pesadísimo. Lo que a mí me interesa es esta vista con esas armaduras, pero quiero un modelo 2D, pero quiero que ese modelo 2D no sea pesado, súper pesado. Entonces, fíjense que aquí aparecen las famosas opciones para la vectorización. ¿Ven? Generar polígonos con relleno en los cortes por plano, generar segmentos e intersecciones de superficie, generar... Entonces, ¿qué es lo que él hace? Saca esta vista que estamos viendo y lo vuelve un 2D. Y ese 2D es súper liviano. Entonces, esa es la tecnología de la vectorización. Y esa vectorización que nosotros estamos acá hablando es la que se utiliza ahora para sacar estos planos. Estos planos. Entonces, estos planos se ven bonitos, ¿ven? ¿Sí? Entonces, todos estos detalles son 3D vistos de arriba. O sea, se hace un corte y ustedes lo ven 3D, a la altura del corte que ustedes están haciendo. Ahora, en ese corte, ustedes van a poder detallar las armaduras, ¿sí? Pero es un 3D siempre. Cuando ustedes saquen los planos a DWG 2D, recién va a vectorizar. Entonces, la vectorización es que ese 3D lo convierte en líneas, pero no el 3D, sino solo sus bordes. Como va a sacar solo los bordes o solo dependiendo de la configuración, va a salir un DWG bastante liviano, optimizado. Esa tecnología, como repito, no lo tiene cualquier software. No muchos lo tienen. El Tecla lo tiene, el Revit lo tiene, el Cipe lo tiene. Otros software, por ejemplo, los de Altoki, que son de Brasil, no lo tienen, ¿no? Sus software, o sea, ellos sacan imágenes todavía, como Zipe sacaba antes. Cuando Zipe no tenía esto, sacaba imágenes 3D y era el hazme reír técnicamente, fue en ese tiempo, ¿no? Semejante software, ¿cómo va a sacar fotos? Tiene que sacar planos 3D. No sacaba fotos. Le ponía un ángulo y sacaba fotos de ese ángulo. La vectorización no saca fotos, es un elemento, ¿sí? Es un plano. Entonces, esa tecnología la tenemos, no tiene costo por suerte, directamente se implementó en estas herramientas, ¿sí? Y podemos tenerlo, ven, dentro de las mejoras que vienen la próxima semana, esto es uno de los grandes avances que lo pedimos un montón y recién nos hicieron caso con este tema, ¿ven? Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? Ya lo vemos mañana. ¿Sí? Mañana le vamos a dar esto es un pantallazo, vamos a dar despacito, vamos a ir viendo qué es lo que hace el programa, y cómo puedo editarlo, ¿sí? Le daré calcular de nuevo, pero bajo condiciones ordinarias, no bajo condiciones de muros especiales que son para diseño sismo resistente. Sí, lo dejaremos entonces acá, mañana normal, ya
no era resfrío lo que tenía, era COVID, ¿sí? Por eso me agarró en curva, pese a que tengo un montón de vacunas porque yo viajo bastante, ¿sí? Igual me tocó ese bendito virus de nuevo. Y creo que es la sexta vez que ya me tocó. Eh, Así que ya mañana normal, vamos a seguir avanzando sin ningún dilema. ¿Listo? Bien, lo dejaremos entonces hasta acá. Mañana nos vemos. Buenas noches.